bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ilumine en esta reflexión que queremos compartir con ustedes, queridos amigos. Que la palabra de Dios, por demás muy rica en este segundo domingo de Cuaresma, donde hablaremos de la transfiguración del Señor, nos acompañe y nos ilumine. Pero buscamos también iluminar esa palabra a la luz de la primera lectura tomada de Génesis capítulo 22, que nos habla de ese inmenso acto de heroísmo en fe, el sacrificio de su hijo Isaac por parte de Abraham. Que sea pues Dios el que acompañe esta reflexión y nos guíe a todos nosotros. Segundo domingo de Cuaresma del Evangelio según San Marcos capítulo 9. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía lo que decía y los discípulos estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría aquella expresión resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, vamos avanzando en este tiempo precioso de la Cuaresma, un tiempo de gracia, donde reconocemos que en la imagen de la figura del pueblo de Israel en el desierto, nosotros queremos también adentrarnos en ese desierto interior. Queremos dejar Egipto, Faraón, la tierra de la esclavitud, por más que se tuvieran algunas seguridades, que es la exterioridad de nuestro corazón. Hoy vivimos un nuevo Faraón, hoy vivimos un nuevo Egipto, hoy vivimos una nueva realidad de esclavitud. Iniciamos ese peregrinaje, ese éxodo, no hacia afuera, sino hacia lo profundo de nuestro ser, esa tierra prometida, Canaán, tierra que emana leche y miel, donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Pero tendremos que atravesar, tendremos que cruzar ese desierto, el lugar del silencio, la soledad, la sequedad. Fue un poco el mensaje del Evangelio de hace una semana. Ahora, los evangelistas nos sitúan ya en la montaña, en el Tabor, la Transfiguración. Una experiencia indiscutiblemente mística, una experiencia profunda de Dios, una teofanía, una manifestación inmensa del trascendente que marcaría la vida de Pedro, de Santiago, de Juan, de los discípulos, muy a propósito de que la transfiguración está colocada justo después de uno de los anuncios de la pasión de Jesucristo, uno de los 3 anuncios de su propia pasión, donde les dice a sus discípulos: muchachos, me quieren, me valoran, me admiran, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, el Hijo del Hombre tiene que padecer, el Hijo del Hombre va a ser capturado, crucificado, y para que ustedes no se desanimen, no se estallen por dentro, no se les rompa el alma, no desesperancen, no se escandalicen, tienen que probar un poco la gloria de Dios desde ahora,
lo que nos espera, el final de la vida, la Pascua, probarlo aquí en el Tabor. Con razón el apóstol Pedro dice, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, quería permanecer, quería eternizar ese momento. Es toda la profecía y todo el corpus legal, significado la profecía en Elías y el corpus legal en Moisés, 2 personajes que habían vivido siglos atrás y ya habían muerto. Cuando se traen acá en el simbolismo del hombre bíblico, nos quiere decir, es toda la vida del pueblo de Israel, con sus cruces, con su desierto, traído al hoy de nuestra historia, y mostrar que aún la cruz y el desierto tiene un final y un destino glorioso. Qué hermoso espectáculo el que podemos ver allí. Jesús transfigurado como ninguna lavandera del mundo lo podría dejar, indica un resplandor que no es de esta tierra, es un resplandor celeste, es la Shekinah, la gloria de Dios. La nube evoca todas las teofanías del Antiguo Testamento y la voz que se escucha desde la altura es clara. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En el fondo es la ratificación del mesianismo, la divinidad de Jesús y cómo Él se presenta a sus discípulos, más allá de que va a ser capturado, sentenciado a muerte y crucificado. Él muestra desde ahora la gloria, repetimos, para que sus discípulos no se escandalicen. ¿Cuántas veces en la vida nosotros necesitamos ver una lucecita de esperanza, probar un poquito de Tabor, de transfiguración, de gloria divina en nuestra vida, para que no nos apabulle cuando nos encontramos en un laberinto, en un túnel donde no vemos la boca de salida? ¿Cuántas veces necesitamos eso que llaman los teólogos el principio esperanza, donde reconocemos que sin ella, sin la esperanza, es muy difícil caminar en el desierto de la vida y necesitamos eso, vivir la gloria de Dios, la paz de Dios, la esperanza de Dios, la alegría de Dios en nuestro corazón? Pero este Evangelio de la Transfiguración se le puede añadir un ingrediente especial. En la liturgia siempre las primeras lecturas, de manera privilegiada los domingos, tienen una seria vinculación con el Evangelio correspondiente a esa domínica. Hoy, de Génesis 22, encontramos en la liturgia el sacrificio de Abraham, que quiere o pretende hacer en su hijo Isaac. Para nosotros es un pasaje conocido, el hijo de la promesa, el que con tantas dificultades se pudo concebir con Sara. Hoy Dios le pide a Abraham, ofrécemelo en sacrificio de alabanza a mí. Aparentemente es muy sencillo leer este texto de Génesis 22 en el ciclo de Abraham que trae precisamente el primer libro de la Biblia, el Génesis. Pero si hacemos una composición del lugar, una composición histórica de circunstancias vitales, descubrimos que es toda la narración de una tragedia, de un drama humano profundamente fundado, traspasado sobre la fe inquebrantable de aquel que luego llamaremos el Padre de todas las generaciones. Entendámoslo, detallémoslo. Abraham era un hombre entrado en años. Ya había hecho un primer acto de fe abandonando Ure en Caldea, cuando pasados los 70 años emigra a Occidente, deja sus tierras, deja su historia para empezar en esta etapa de la vida un nuevo recorrido, un nuevo camino, una nueva epopeya, una nueva historia, fiado de Dios, apoyado en su palabra, confiándose solamente a lo que Dios le inspira, deja su pasado y emprende una nueva búsqueda, formar un gran pueblo, según la promesa de Dios, tan numeroso como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas. Pero su mujer es estéril, él se siente anciano y Dios le dice que le bendecirá con un hijo. Humanamente y en la imperfección de la confianza en Dios de Abraham, él piensa, le ayudaré a Dios, y busca una mujer joven, vigorosa, una de sus criadas, Agar. De allí en efecto nacerá Ismael,
Pero Dios, lejos de felicitar a Abraham, le reprenderá, le jalará las orejas y le dice: Abraham, ¿por qué lo has hecho? Por ayudarte, Señor, por ayudarte a cumplir tu promesa, porque mi mujer no alcanza, no puede, es estéril, está entrada en años. Y Dios le dice: ¿acaso has olvidado que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible? Busca a Sara. De hecho se llamaba Sarai cuando le dice: Dios quiere que tengas conmigo un hijo. Sarai se ríe. De ahí la modificación de su nombre, Sara, que significa la que ríe. No se fió de la promesa de Dios. Sin embargo, Dios es más grande que los planes humanos. Y efectivamente queda preñada, embarazada, y da a luz un hijo, Isaac. Este muchacho es el heredero de todas las promesas de Dios. Irá creciendo para alegría de sus padres y un sano orgullo de los mismos. Dios lo acompaña, Dios está con él. Pero es aquí donde se sitúa esta primera lectura de Génesis capítulo 22, cuando Dios le dice a Abraham: te pido algo. ¿Qué quieres, Señor? Háblame, soy tu siervo, soy obediente a ti. Seguro que harás todo por mí. Imaginamos que le podría decir Dios, aunque no lo consigna el texto bíblico. Abraham le dice: seguro que lo haré. Y en una época en donde todavía hace casi 4000 años se veían como, entre comillas, normales los sacrificios humanos a Dios, especialmente del hijo primogénito, le dice Dios: sacrifícame a tu hijo. Entrégame a tu hijo. En otras palabras, mata a tu hijo ofrendándolo a mí. Este silencio que yo ahora hago, con toda seguridad, es retrato del silencio más prolongado de Abraham. Empieza esa tormenta de la fe en su corazón. Cómo Dios, con tanto esfuerzo, me ha bendecido con un hijo, a mi esposa estéril y a mí entrado en años, y ahora me lo arrebata, me lo pide. No entiendo a Dios, no lo comprendo. Con toda probabilidad fue un debate, una tormenta, una reflexión, una pelea interna que tuvo en su corazón. Y sin embargo nos dice el texto evangélico que Abraham confió en Dios, se apoyó en Dios, dejando a sus criados y yendo aparte, llama a su hijo y le dice: acompáñame, los criados quédense acá, el muchacho y yo iremos a sacrificar a Dios. El muchacho, deducimos que ya era un adolescente, porque dice el texto bíblico que se terció una carga de leña para el sacrificio, pensando que sería el de algún animal. Y en ese camino en soledad, padre e hijo, el amor entrañable de un padre y de un hijo, el niño pregunta de manera espontánea, tranquila, desprevenida: papá, cargo la leña del sacrificio, hemos dejado los criados atrás, nos dirigimos al monte Moriah a sacrificar a Dios, pero ¿dónde está el animal del sacrificio? Abraham, deduce uno, nada había dicho a su muchacho, nada había dicho de sacrificar a su hijo, y simplemente piensa uno, haciéndosele un nudo en la garganta, le dice: hijo, Dios proveerá, Dios no nos faltará con el sacrificio para presentárselo a Él. Caminan el silencio de la fe, la angustia, 1000 preguntas sin respuesta. Dios, ¿cómo me pides entregar lo más querido para mí? Te he entregado mi pasado, mi historia, y ahora me pides entregar mi futuro, el futuro de una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa, significadas en la vitalidad de mi hijo adolescente o preadolescente Isaac. Pudo haberlo pensado de 1000 maneras, lo pudo haber sentido, lo pudo haber de alguna manera experimentado,
Y sin embargo su respuesta es clara: Dios proveerá. Los padres de la iglesia han entendido esta imagen del sacrificio de Abraham y de su hijo Isaac como el anticipo del sacrificio de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Con una diferencia: al final veremos que Abraham no sacrifica a su hijo porque Dios perdona la vida de él, pero Dios Padre no perdonó la vida de su hijo y lo entregó en el sacrificio y en el ara de la cruz por la salvación de todos. Pero avancemos en este relato. Nos dice que al niño lo coloca sobre la piedra, el ara del sacrificio, la leña, porque lo va a incinerar después de matarlo, degollarlo. Y dice que lo ata de pies y manos. Aunque no lo diga el texto, algunos afirman que tratándose de sacrificios humanos, vendaban a la víctima para que no experimentara el terror cuando se descargaba un puñal sobre su cuerpo. Nos dice que Abraham mira al cielo, literalmente, ofrenda a Dios a su hijo en fe, está entregando su pasado, saliendo de su tierra, y ahora está entregando su futuro, el hijo de la promesa, de una descendencia numerosa. Y en el momento en que va a descargar el puñal, Dios le habla. Y parece que la mejor escena de una película de terror, al mejor estilo de una clásica de literatura de suspenso, Agatha Christie, él detiene el recorrido del puñal que va a caer sobre el cuerpo inánime, indefenso, inocente de su hijo Isaac. Y un ángel, una figura muy bella para hablar de la voz de Dios, le dice: Abraham, detente, detente, detente. Grande, grande, muy grande es tu fe. Me has mostrado y demostrado que por tu fe ni a tu hijo, tu único hijo, tu amado hijo, no ibas a dejar de sacrificarlo por amor a mí. Por eso te renuevo mi promesa. Tendrás una generación, una descendencia tan numerosa como lo que alcanzas a ver en millones de arenas de las playas de los mares o millones de estrellas en el cielo. Te bendeciré abundantemente, Abraham. Serás el padre de los creyentes, padre de la fe. Descubrimos en esta escena que Dios llega a veces en nuestro silencio, en el silencio de Él, con una gran desesperanza. Dios llega a veces en el último tren, en el último vagón, en el último segundo, pero que la fe, entiéndase, la confianza, entiéndase, el abandono total en Dios, siempre es premiado. Y este camino de desierto, este camino de sufrimiento, este camino de sacrificio, este camino de muerte termina con bendición sobreabundante para Abraham y su descendencia. Ahora hemos explicado Génesis 22, primera lectura de la liturgia de hoy. Vinculémosla, relacionémosla con el Evangelio. Si a la transfiguración le precede el texto del anuncio de Jesús a sus discípulos de su propio sufrimiento y pasión, y luego les ofrece esa gloria de Dios, nos quiere significar que, igual que en el Antiguo Testamento, al dolor de la entrega total de la voluntad, al dolor de uno hacerse moler por obedecer a Dios, vienen bendiciones abundantes. Así también a la entrega de Jesús en la cruz vendrá toda la bendición de una humanidad redimida, salvada, rescatada de su pecado, y vendrá sobre todo demostrar algo muy hermoso, que detrás del escándalo de la cruz que todos rehuimos, que se nos presenta con mucha fuerza en el desierto como un caminar hacia la propia crucifixión, hay una gloria escondida, hay una bendición oculta, hay una bienaventuranza de Dios. Nuestro mundo, el del 2015, nuestro mundo
el de la prosperidad, el bienestar, el confort, el no te maltrates. Hablarle de caminar en el desierto. Hablar de caminar en silencio, soledad, sequedad, las 3 S del desierto. Hablar de vivir en el desierto en lugar de la no vida. Hablar de que no pongamos nuestra confianza en lo que tengo en el bolsillo, en la comodidad de mi apartamento, en mis bienes, en mi imagen, en mi conocimiento tecnológico profesional. Hablar de que me fíe solo de Dios. ¡Qué locura! ¡Qué locura nos parece! La cruz siempre ha escandalizado, el sufrimiento siempre nos ha repugnado. De hecho, los filósofos racionalistas, vaciados completamente de una mirada trascendente, dicen: ese es un Dios cruel que se regocija en la cruz. Nada más falso, nada más mentiroso, nada más falaz, nada más lejos de la verdadera fe cristiana. Lo dirá un filósofo desde su racionalismo, que es una mirada absolutamente horizontal, vacía de trascendencia, de espiritualidad, de fe. Pero cuando hay un poco de trascendencia, descubrirás en ese caminar en el desierto, en ese fiarme de Dios, en ese salto de la fe, doy un paso al vacío, lejos de quedar reventado, de morirme. Vendrá la bendición de Dios en Abraham, vendrá la bendición de Dios en Jesucristo resucitado, vendrá la bendición de Dios en los discípulos que probarán que lejos de la cruz, más allá de humillación, en la cruz hay gloria y hay bendición de Dios. Que si bien ese desierto, ese sufrimiento, esa humillación, esa entrega de Abraham en su hijo fue dolorosa, le trajo bendiciones para siempre a él y a su descendencia, y que lejos de la entrega de Jesús, cuando anuncia su pasión, lejos de ser todo humillación y dolor, viene la gloria de la resurrección y la gloria de la cruz. Cuando uno está con Dios puede clamar: qué bien se está aquí. Terminemos con una expresión pequeñita que aparece al final del Evangelio de hoy. Dice que los discípulos cumplieron la orden de Jesús de no decir nada a nadie, pero se preguntaban qué significaría aquello de resucitar de entre los muertos. Pensemos que Jesús no había vivido todavía su muerte y resurrección, y para ellos era una idea difusa, etérea, abstracta, que la habían comentado en su época los rabinos, la habían discutido, pero que no estaba sentada en la fe profunda del pueblo judío. Miren, no hay resurrección sin muerte, no hay tabor y transfiguración sin desierto, sin tentaciones, sin pruebas. No hay, en definitiva, la altura máxima de Dios, la gloria de Dios en la transfiguración, sin pasar primero por el Calvario, la colina del Gólgota. Nuestro mundo, si descubriera esa profunda sabiduría, aprendería, como este libro, a vivir con mayor sentido, a vivir con más paz, a no escandalizarse, a no apabullarse, a no romperse el alma cuando hay un dolor actual, sino comprender que si ese dolor en fe se presenta a Dios, si con amor se lleva cada día, ese es el desierto actual que nos lleva a la tierra que emana leche y miel. Es la pasión de hoy, quizás la muerte de hoy, que nos lleva a la resurrección, o es, en términos de la primera lectura, el sacrificio de cada día, la entrega de lo más querido, el propio hijo Isaac, para al final ser sobreabundantemente bendecidos por Dios y renovada la promesa: no me entregues tu hijo, y te lo garantizo, serás el padre de una gran generación. Señor,
vamos avanzando en la Cuaresma, que no me escandalice el dolor y que descubra en él que verdaderamente tú en mi vida, desde la fe, con una entrega generosa, vas haciendo historia de salvación. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.